Ya estamos aquí en San Cristóbal de las Casas, vamos a encontrar nuestro hotel, ¿ok? Esta ciudad es una de esas ciudades que tiene mucha magia en términos de que te atrae, te agarra y no te deja salir. Tuve la oportunidad de quedarme acá unas 6 o 7 noches, no me acuerdo ahorita. Pero es una ciudad muy bonita, así que les voy a enseñar dónde quedarse, qué hacer, qué no hacer, qué comer y todo eso. Aquí están listos para viajar porque vamos a empezar a viajar ahorita, pero ahorita. Vamos a entrar un ratito acá al museo del ámbar. Pero básicamente el ámbar, si le prendes fuego, empieza a quemarse, pero no se derrite. Eso es El segundo es que si tiene un insecto adentro, si lo puedes ver nítido, es decir que no es, porque siempre lo tienes que ver con una lupa. Y el tercero es que si lo metes en un vaso de agua, el verdadero ámbar se mete hasta abajo del agua, ¿no? Del vaso. Entonces, se les recuerda a nuestro visitante que no puede videograbar en el museo. Okay, gracias. Sí, el museo de ámbar supuestamente anteriormente era una cárcel. Con la forma que me llamaron sobre lo que tenía una cámara y estaba grabando, ciertamente sonaba como una cárcel. 10 pesos. Bueno, como pueden ver, el lugar está bonito, ¿no? O sea, 85 pesos y te dan una toalla y tienes tu desayuno. Vamos a ir a comprar tofu y después vamos a ir a visitar a mi amiga Sofía. Qué bello este lugar, qué bello. Para los que me conocen saben que me encanta el segundo desayuno, así que queso con pan para mañana. Les presento mi segundo desayuno. El lugar se llama Complejo Sedem, donde pueden venir a jugar fútbol gratuito. Buen partido de fútbol con los cuates aquí. Ahí abajo les pongo dónde es justamente el lugar. Hola gente, ya nos vamos ya de este hospedaje porque hay demasiada gente que está enferma. Estamos aquí en la Cruz, donde generalmente se juntan para el tour de la ciudad a las 10 y a las 5. Pero también aquí se juntan todos los couchsurfers que se unen en esta ciudad. Mira, justamente ya llegó la Julieta.
Bueno, era un placer conocer a él, porque es un turista muy amable y es un buen guía también. Es una buena idea quedarte con él. Chao. Chao. Ahora vamos a jugar un rato con esta gente que dirán. ¿Quieres enviar un saludo a alguna persona? Saludos a mi familia de Lima, Perú, y espero que estén todos bien. A mi novia. A tu novia, a la suegra también dice. También. Aquí está mi equipo ganador, así que quieren enviar un saludo. Oh, saludos a Perú. Saludos aquí a Tuxtla. Saludos desde Chiapas para el mundo. Saludos desde Sabanilla hasta el mundo. Opa. Parece ser que hay unos autobuses que te llevan hasta acá, hasta el Museo de la Medicina Maya. Así que de regreso vamos a tomar uno de esos y de paso en ahí les pongo los detalles, cosa que pueden llegar acá también. Ahí está. Y aquí obviamente dice museo. Cada día. Depende, a veces cuando viene en grupo, a veces de... Ya. Entonces el boleto es 25 pesos y incluye las 4. Hola gente, estamos justamente aquí en el Museo de la Medicina Maya y aprendí algunas cosas, ¿no? De la medicina. Obviamente tienen algunas cosas en ahí para compartir, como por ejemplo el uso de diferentes animales o insectos para poder mejorar cualquier mal que tienes. Uno que vi era la abeja. Acá también utilizan la abeja para poder sacar el dolor muscular o algo así, porque en Cusco también utilizamos la abeja, así que te haces picar y te ayuda con eso. Y también hablaron de que ¿cómo se llama? Que aquí en Chiapas es el lugar de México donde practican más la medicina maya y que utilizan diferentes tipos de plantas para hacer eso. Justamente acá atrás hay un lugar donde están vendiendo diferentes tipos de medicina, ya sea pomadas o plantas o lo que tú quieras, así que se puso bien interesante. Ok gente, aquí lo tienen, por 7 pesos pueden tomar estos buses desde el mercado hasta el Museo de Medicina Maya. 7 pesos. Hoy no voy a jugar fútbol, tengo que descansar y sacarle ganas otra vez. Así que imagino que la comida que nos van a servir ahorita va a estar muy buena. Una sopa de verduras por entrada. Ok, ahora sí estoy lleno. En caso que no estaba lleno, ahora sí va a estar súper lleno. ¿De qué sabor es este? Vainilla. Gracias. Los tours de la ciudad son a las 10 de la mañana y a las 5 de la noche se juntan justamente en la Plaza de La Paz. Y la razón por la que se llama la Plaza de La Paz es porque el ejército zapatista y que era el gobierno de entonces estaban en lucha, ¿no? Y fue justamente en esa plaza donde decidieron juntarse para hablar en términos de la paz.
uno tenía algún trabajo, una profesión. El barrio de Santa Lucía se dedican a la pirotecnia, saben, los cohetes, ¿no? El barrio de Guadalupe, ese barrio se dedica a la construcción de juguetes de madera. Bueno, el City Tour estuvo bueno, pero como dijo el taxista Pascual la noche, es bueno también hablar con la gente y averiguar la historia de la gente, ¿no? Justamente el guía estaba comentando que es muy parecida a la ciudad de Antigua en Guatemala y que Chiapas anteriormente era parte de Guatemala, pero hubo algún tipo de intercambio y cada persona tiene su versión de lo que pasó, cosa que Chiapas se volvió parte de México. Muy interesante, muchas preguntas, pero parte de la historia, ¿no? Chocolate azucarada, las donas. Estamos en el comedor Río de Cuerit. Ay, donitas. Rico en el medio del mercado donde nadie lo va a encontrar. Ajá, no la haces en casa. ¿Esa comida también? Yo soy de Cusco y en Cusco comemos así también. Ah, bueno. Sí, a mí me gustan los huevos así. Ah. Y así salimos del mejor restaurante de San Cristóbal, que nadie lo va a conocer. Bueno, un buen mercado no es buen mercado si no tienen un lugar pirata, ¿no? ¿Ah? Así que ese es el reto que tengo para mis camaradas que son youtubers. Gente, a ver, traten de meterse hasta el mercado porque toda la gente solo enseña lo superficial, ¿no? Lo que es las zonas turísticas y todo eso. Ahora métanse hasta adentro a ver y enseñen la verdadera historia de cada lugar, porque si van a enseñar nomás lo que está ahí encimita, o sea, ¿qué cosa es eso? No vale, ¿sí o no? Así que el reto está ahí. Los huevos a la mexicana me costaron 40 pesos, gracias. Bueno, una recomendación que sí les hago es pasar por las calles y ver un poco de esta arte porque está muy interesante. El viaje en San Cristóbal se acabó. Pero antes de eso vamos a ir a comer algo, ¿no? No sé. ¿Sabes lo que es bueno de ser mochilero? Es que mira, ahorita acabo de salir del hospedaje y aquí está toda mi vida. Y ahora estoy avanzando. No tienes tantas cosas. Y creo que cuando tienes menos cosas te haces más feliz. Atole de granillo, gente. 10 pesos con 2 tamales acá en el centro. Tamales y esotes. Y de ahí a jatear, a dormir. Gente, nos vemos en Oaxaca. Espero que este video les haya gustado. He puesto mucho cariño, amor y inteligencia en este video. ¡Ya! Así que ojalá que les haya gustado.
como siempre, por favor suscríbanse en abajo, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué es lo que les gustó y nos vemos hasta la próxima. En el próximo episodio vamos a ir hacia la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca, en México.